¿El dolor es bueno? ¿El dolor es malo? ¿Qué funciones tiene el dolor? ¿Cuál es el objetivo? Pues esas preguntas son algunas de las que trata de responder el libro Entendiendo el dolor, de manera que podamos ser más conscientes de por qué nos duele algo, de es normal que si nos duele haya algún daño, de siempre que haya daño va a haber dolor, siempre que haya dolor va a haber daño, y diferentes preguntas para que aprendamos mucho más acerca de ello y después podamos aplicarlo con nuestros pacientes o también, como no, con nosotros mismos o nosotras mismas de cara pues a analizar esas situaciones para poder sobrellevarlas de la mejor manera posible e incluso pues a lo mejor darnos cuenta de que un dolor que estamos sintiendo realmente ha sido por algún fallo a lo largo de todo el sistema y que realmente estamos perfectamente. De este modo lo que tenemos que entender en primer lugar es que el dolor es normal. El dolor es inteligente. Es normal que sintamos dolor y todo el mundo va a sentir dolor a lo largo de su vida. De hecho, el 20% de la población va a sentir dolor durante más de 3 meses. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dolor es normal. Es normal que, pues, alguna vez en nuestras vidas, muchas veces de hecho en nuestras vidas, sintamos dolor. Es inteligente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el hacer que sintamos ese dolor es como que hay una sensación de peligro, como algo que nos acecha, en este caso, pues, dentro de nuestro interior, que nos va a hacer que luego no recaigamos en lo mismo. Pongamos un ejemplo. Estamos, pues, viviendo en una caverna, somos Homo sapiens de la época prehistórica, estamos en el Paleolítico, por ejemplo, tenemos fuego, ¿y qué pasa? Que si queremos tocar el fuego, hostia, vamos a ver que el fuego está quemando, que nos va a quemar, y por lo tanto esa quemadura nos va a provocar un daño. Por lo tanto, ahí nuestro cerebro va a decir, vale, he notado todos estos estímulos a nivel de calor, es demasiado calor por lo que yo creo de cara a la supervivencia, al correcto estado del organismo, voy a decir que duele. Voy a mandar la señal de, ye tío, quita la mano de que te estás quemando y vamos, la vas a liar un poquillo si sigues metiendo la mano. Por lo tanto, lo que nos va a hacer el dolor es que tengamos ese recordatorio posteriormente para no recaer. De hecho, muchas veces luego, si tocamos una superficie caliente, nos vamos a quemar. Y si luego al cabo del tiempo, una misma superficie, recordamos ese momento, vamos a tocarla, vamos a sentir la sensación de que quema antes de que toquemos y nos quememos. Y es que tenemos que tener en cuenta que intensidad del dolor no es igual a cantidad del mismo, ya que depende de todo el contexto, como en el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Entonces hay distintos factores dentro de este contexto que van a afectar a que sintamos más, menos o incluso no sintamos dolor. Por ejemplo, está la memoria. Relacionándolo con el ejemplo anterior, que recordemos esa experiencia pasada en la cual, al tocar esa superficie, nos quemamos. Luego está un razonamiento relacionado también con el conocimiento que tengamos de la situación. Si sabemos que cogemos una sartén, pues que sea de la parte del cuerpo de la sartén, que no sea del mango, pues seguramente diremos, a ver, si la cojo de aquí me voy a quemar. Por lo tanto, tengo también ese contexto previo de que si voy a coger de ahí, seguramente sienta esa sensación de dolor de haberme quemado antes de haber tocado la sartén. Y si encima lo he hecho previamente, tendré también esa memoria de cara a no querer tocar la sartén. Luego también están las emociones que sentimos en esa experiencia dolorosa. Seguramente cuando nos hayamos quemado, siguiendo con el mismo ejemplo, pues precisamente no hayamos sentido una sensación agradable, más bien al revés, de ostras, cómo quema, cómo me irrita, cómo escuece. Pues bien, el cerebro, esa información, esas emociones las va a almacenar de cara a que en una futura experiencia igual o similar, pues diga, oye, que aquí sentiste esa sensación, por lo tanto, cuidadito, no vayas a volver a quemarte. Y por lo tanto se va a unir esa emoción a la que hemos comentado desde la memoria y a ese razonamiento también. Y finalmente pues habrá en cuenta diferentes consideraciones. A lo mejor tenemos el ejemplo de la sartén y es en plan de si toco la sartén quema, pero si cojo de aquí, si cojo del mango, sé que no va a quemar. Por lo tanto, a pesar de que sé que tengo ese recuerdo de haberme quemado previamente con eso, tengo el razonamiento de que si toco algo que está pues debajo de un fuego, va a quemar. Tengo también esas emociones de cuando me quemé la anterior vez al coger la sartén. Pero está esa consideración de decir, sí, sé que si cojo de aquí quema,
pero el mango no. Por lo tanto, cuando vaya a coger del mango no voy a sentir al coger esa sensación de que me he quemado, pero cuando vaya a coger de la parte del cuerpo de la sartén sí que sentiré ese quemazón. Entonces hay que tener en cuenta ese contexto, ese amplio contexto en el cual vamos a tener mucha información que va a pasar a una velocidad, vamos, brutal y que no nos vamos a dar cuenta, y que es la que va a hacer en muchas ocasiones que sintamos el dolor incluso previamente, como en el ejemplo que he puesto anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo el dolor es un sistema de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es algo beneficioso, y es que va a ser el que esté al tanto de cara a evitar pues esas experiencias que pueden ser dañinas. Y es que al fin y al cabo el dolor lo que va a decir es, tío, que aquí hay un daño en la mayoría de los casos. Por lo tanto, va a activar todos esos sentidos de cara a poder almacenar, de cara a poder analizar rápidamente esas situaciones, incluso poder anticiparse, como en el caso de la sartén. Entonces, ¿qué pasa? Que al mando de este sistema de alarma está esto de aquí, el cerebro. Y luego tenemos diferentes sensores repartidos por todo el cuerpo. Estos sensores pues pueden ser mecánicos. Por ejemplo, te pegan. Voy a coger algo, me pegan, me duele, a la próxima pues seguramente o soy un poco masoca o ya no intentaré coger ese objeto por el cual me han pegado. También hay sensores a nivel de temperatura, como de nuevo en el caso de la sartén. O también a nivel químico. Por ejemplo, podemos estar haciendo la comida, sacar los ingredientes y decir, ostras, esto huele un poquito mal, ¿eh? Como poco huele mal. ¿Qué pasa? Que dirá, a ver, han llegado estas sustancias químicas aquí, las he analizado, ostras, estas sustancias no me producen así como una buena sensación, por lo tanto voy a mandar una sensación para que sea como que eso huele mal, que no me gusta ese olor y por lo tanto yo analice como que esa sustancia pues está mala, que por ejemplo se haya caducado o que esté en un mal estado de conservación. Y seguramente pues acierte, porque al fin y al cabo está hecho para eso, es inteligente, se va adaptando y diré, ostras, esto huele mal, lo voy a tirar, que esto no está bien. Y todo eso lo hemos analizado súper rápido, no hemos sido conscientes de todo ese proceso y sin embargo nos ha ayudado pues posiblemente a evitar una infección en el caso de que estuviera en mala situación ese alimento. También además estos sensores pues son esa primera protección, como hemos dicho, o al tocar o al anticipar el que vamos a tocar esa sensación de la temperatura o el olor, y van a estar muy especializados, por ejemplo el decir estas moléculas o a partir de esta temperatura, etc. Para eso hay diferentes sensores de todo esto. También tenemos que tener en cuenta que estos sensores se van renovando continuamente y que siguen un ritmo relativamente estable, pero hay situaciones en las que se puede ver alterado, por ejemplo en situaciones de estrés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la sensibilidad cambia. Por ejemplo, podemos tener una sensibilidad de que al notar esto con la uña, por poner un ejemplo, sintamos ese dolor y digamos, ¡ah! A lo mejor vamos luego asimilando como que esto realmente es una presión que podemos soportar, y como se van pues sustituyendo esos sensores por unos nuevos, ya que tienen de vida media en torno a unos días, a lo mejor con el paso de las semanas, al final hemos analizado que este estímulo no nos provoca ningún daño y entonces vaya reduciéndose la cantidad de dolor que estamos experimentando. Luego también hay que tener en cuenta que recordemos que este de aquí, el cerebro, es el mando central, el que manda, el jefe del cotarro. Entonces hay muchas veces que mandará una señal todos los sensores, pero el cerebro va a ser el último que diga, sí, voy a hacer que sientas dolor, o no, lo voy a inhibir. Por lo tanto, también ese proceso a nivel de educación, de aprender sobre el dolor, es muy importante, y de ahí que trate todo este libro, de que entendamos todos estos procesos de cara a comprender por qué en determinadas situaciones podemos sentir dolor, habiendo un daño, no lo haya, sintamos más dolor aunque el daño sea menor, etc. En tercer lugar, el libro ya nos analiza lo que es el cuerpo lesionado o mal acondicionado, desacondicionado, en el cual pues nos exponen pues los diferentes mecanismos que podemos tener, que podemos emplear de cara a esas sensaciones de dolor. En primer lugar nos habla de la cicatrización, y es que es un proceso en el cual pues esa sensación de dolor al principio es mayor
y luego conforme va cicatrizando va disminuyendo. Eso en cuanto al tejido. Sin embargo, hay veces que podemos mantener esos niveles de dolor, sin embargo ya sería más a nivel nervioso, no sería del propio tejido. Por poner un ejemplo, pues se han hecho diferentes estudios en los cuales se ha analizado la sensación de dolor ante, por ejemplo, una fractura en el antebrazo, en un grupo que escayolaban y otro grupo que no escayolaban. Tras pasar un determinado tiempo, el mismo tiempo en ambos grupos, y habiéndose recuperado esa lesión, esa fractura seguramente en el caso de estos estudios, pues, ¿qué pasaba? Que el grupo en el cual no se había escayolado presentaba muchísimo menos dolor que el grupo en el que sí que se había escayolado. De hecho, el grupo escayolado, al quitársele la escayola y hacer, pues, por ejemplo, esas tensiones a nivel mecánico, pues sentía prácticamente el mismo dolor que cuando se hizo la lesión, porque al estar todo ese entorno aislado, no recibía ninguna señal. El contexto era como que no había pasado nada, y luego al quitarlo es como que seguía lo anterior. Mientras que el otro grupo, el que se estaba sin escayola y por lo tanto recibía pues la brisa, toques de nuestra mano, de darnos contra la mesa, diferentes situaciones que se pudieran llevar a cabo, pues va reaprendiendo que eso, aunque pueda ejercer determinada tensión, no es suficiente para generar daño. Por eso también es muy importante esa exposición, ese contexto previo que decíamos al principio. Bien, hay diferentes mecanismos para los cuales podemos sentir dolor. Uno de ellos, por ejemplo, es la rigidez del tejido. Ahora estoy sentado en la silla y luego pues me levantaré y me moveré. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estamos 8 horas de trabajo día tras día sentados en una silla, tecleando, etc. Y hay momentos que decimos, siento que una sensación de, ¿qué pasa? Ahí se ha ido liberando ahí se ha ido liberando ácido en el tejido y por lo tanto sentimos esa sensación de malestar, de incomodidad, y la solución en este caso pues es muy fácil. Simplemente pues nos movemos, andamos un poquito y solucionado. Luego también está un proceso inflamatorio, y es que a nivel agudo, es decir, en el momento en el que se produce esa lesión, ese daño, es fundamental. Ahora bien, luego esa inflamación, conforme se vaya cicatrizando, se irá reduciendo. No hay que confundir esto con una inflamación crónica, que suele ser más proclive a enfermedades pues no transmisibles, enfermedades que están pues cada vez más a la orden del día, como por ejemplo el tema del sobrepeso, que puede llevar a una inflamación crónica que luego nos produzca diferentes afectaciones a nivel de nuestro organismo y que lleve a enfermedades pues bastante graves, por desgracia. Los músculos pues también sienten dolor, pueden enfermar, entonces también es normal que sintamos dolor a nivel muscular. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que es difícil que el músculo se lesione. Podemos hacernos micro roturas y cosas así, pero tener una lesión dura es bastante complicado, lo cual es bueno. Y también, cuando se producen esas lesiones, pues el músculo es experto en recuperarse. Entonces, es una buena medida que tenemos para en las 24, 48, incluso 72 primeras horas, lo que es el músculo se va recuperando a sí mismo. Y cuando ya es un daño mayor, ya emigran todas las células satélite de cara a iniciar un proceso ya para recuperación de lesiones más graves, como por ejemplo podría ser una rotura a nivel muscular. Y también hay que tener en cuenta que los músculos son una ventana para el cerebro. No solamente sirven para moverse, para levantar pesas o para hacerse fotos, sino que también transmiten muchísima información. Por ejemplo, la tensión que estamos realizando, pues a lo mejor estamos moviendo una carga y el músculo siente que está yendo a la máxima tensión, envía tanta tensión durante tanto tiempo que al final el cerebro dice, para, que te vas a romper. Entonces, ese es un ejemplo de que el músculo pues es una ventana que lleva muchísima información al cerebro de cara a comprender lo que está pasando entre la interacción entre nosotros y nuestro entorno. Otro apartado importante es el de la piel, es que al fin y al cabo es entre el 15 y el 20% de nuestro peso corporal. También la piel cicatriza muy rápido, ya que si se abre aquí una herida y no cicatriza rápido, está abierta al mundo exterior, es como nuestra defensa, es como una muralla. Por lo tanto, si en una muralla el rival, el enemigo consigue hacer un agujero mediante un asedio, pues van a poder entrar y van a invadir nuestro organismo. Pues la piel actúa igual, es una muralla, y por lo tanto, si hay
alguna zona por la cual esa muralla se vea debilitada, se consiga romper rápidamente, va a ir a recuperarse. Entonces, hay una grandísima densidad de sensores, es decir, hay muchísimos sensores acumulados en cada trozo de piel para evitar esas posibles lesiones, en este caso heridas, que puedan llevar a que luego agentes patógenos puedan pues entrar en nuestro organismo y provocarnos alguna que otra enfermedad. Otro de los cuerpos lesionados que pueden producirse en nuestro organismo es el hueso. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que al hueso le gusta el movimiento, que va a cicatrizar rápido, entonces es una zona bastante dura, que además incluso en algunas lesiones luego al cicatrizar puede incluso quedar más fuerte que previamente. Y también de cara a proteger ese músculo es muy importante el movimiento, muy importante meter cargas, pues obviamente sin pasarnos, un buen entrenamiento de fuerza, por ejemplo también saltos, correr, para que ese músculo reciba esas cargas de cara a que siga fortaleciéndose con el paso del tiempo. Y luego también otra parte que suele estar como menos tenida en cuenta son los nervios periféricos. Y es que tienen muchos sensores de cara a advertirnos del peligro. Van a detectar esos cambios y van a enviar rápidamente esas señales de cara a que lleguen al cerebro para transmitir. Entonces, hay que tener en cuenta que el estrés puede aumentar muchísimo la sensibilidad de estos nervios periféricos. Y volviendo al ejemplo este de aquí que hemos hecho anteriormente, a lo mejor estoy así y no hay problema, pero en una situación que esté con mucho estrés va a haber mucha más sensibilidad y por lo tanto a lo mejor esto voy a sentirlo mucho más, voy a sentir como que me duele y me va a hacer pensar que tengo un posible daño. Entonces es muy importante también lo que es ese estado de mantener la calma. Evidentemente en estados que hay que mantener estrés, pues una situación que haya que huir o cualquier cosa, hay que tener esa sensación, no hay que evitar el estrés, ya que al final es parte de nuestra supervivencia, pero sí que hay que tener en cuenta, es muy importante de cara a nuestra educación en base al dolor, que hay situaciones de estrés en las que gestos que o nos producirían menos daño o incluso no nos lo producirían, o nos producirían menos dolor o no nos lo producirían, puede que nos produzcan más y que pensemos que ha habido ahí algún que otro daño. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta también esas situaciones.